menor espacio de tiempo, en promedio 7.5 milisegundos. Mientras que hay otro tipo de movimientos como los que sostienen, los músculos que sostienen el tronco, el control del cuello, el control axial, los cuádriceps para mantenernos de pie, que son movimientos quizás más fuertes, pero que son gruesos, son movimientos no necesitan tanta, no tienen que ver con la motricidad fina. Luego les explico un poco las diferencias. Y son movimientos que necesitan, se prolongan en el tiempo, son sostenidos. Por lo tanto, las sacudidas pueden durar hasta 100 milisegundos. La motricidad fina se refiere, por ejemplo, a todo lo que hacemos con la parte más distal de nuestras extremidades. La mejor forma de expresarlo es el movimiento de las manos, lo que hacemos con las manos, como cuando escribimos, como cuando trazamos, cuando tomamos algún objeto con las manos y lo llevamos a la boca, por ejemplo, cuando comemos, todo eso es motricidad fina. Y motricidad gruesa son movimientos más toscos que permiten mantener el cuerpo en una postura, por ejemplo, para vencer la gravedad o adoptar una postura antes de ejecutar un movimiento o una acción. Le damos a la otra. Entonces, como les decía, el fenómeno eléctrico debe ir acoplado al fenómeno contráctil y este acoplamiento lo va a hacer el calcio. Entonces, una vez que se despolariza el sarcolema, que se inicia la despolarización de toda la fibra muscular, eso va seguido del fenómeno contráctil. El potencial de acción se va a transmitir a todas las miofibrillas mediante el sistema de túbulos T, ya lo dijimos, y esa corriente de despolarización genera un cambio de voltaje y este cambio de voltaje va a ser detectado por unos receptores que se encuentran precisamente en esas cisternas terminales en donde se almacena el calcio y al detectar ese cambio de voltaje o esa corriente de despolarización, el calcio que está almacenado en el retículo sarcoplásmico va a liberarse. ¿Para qué va a liberarse? Para unirse a la troponina C y acoplar la excitación con la contracción. Para esto se requiere lógicamente energía. Los músculos son muy aeróbicos, necesitan mucha energía, aunque hay fibras musculares que pueden trabajar también también en tiempos de anaerobiosis, pero más que todo ellos son aeróbicos. Entonces, el ATP aporta toda la energía necesaria. No solamente, fíjense, esto es una concha de mango, no solamente se necesita energía para el fenómeno contractil, para la unión de las cabezas de la miocina con los filamentos de actina, ahí se necesita ATP. Para la separación de las cabezas de actina y de miocina, cuando la fibra muscular se va a relajar, se necesita ATP. Y además de eso, se necesita ATP para bombear el calcio desde el citosol otra vez hacia el retículo sarcoplásmico y el músculo pueda relajarse. Es decir, tanto para la contracción como para la relajación necesitamos energía. El músculo necesita ATP. Acá en la lámina vemos muy bonito, ejemplificado, si nos acercamos, como acá lo que pasa es que lo de esta lámina es que la numeración no corresponde, ¿no? Pero si nos vamos a la fibra muscular que está polarizada, fíjense, está cargada negativamente por dentro, positivamente por fuera. Viene una corriente de despolarización. Fíjense cómo eh, empieza en la parte de abajo a invertirse la polaridad porque ya se sustituye la negatividad interior por positividad porque se está dando una corriente de despolarización. Esa corriente de despolarización es captada por, los, por unos receptores que se llaman receptores de dihidropiridina, ¿ok? Que hacen a su vez que los receptores de rianodina que están donde está el retículo sarcoplásmico, nos vamos a donde dice calcio, que están unas pelotitas verdes. No sé si alguien puede señalar.
Las pelotitas verdes, ajá, exacto. Ese es el calcio. Y los receptores de rianodina están donde está el 4, ¿ok? No, donde está en la membrana del retículo sarcoplasmático. Ahí, ¿ok? Y ahí están los receptores de dihidropiridina, donde está el amarillo, que son receptores que captan el cambio de voltaje. Y luego se abre el retículo sarcoplásmico porque se activan los receptores de rianodina y el calcio es expulsado hacia el citosol. Y fíjense que ¿quién lo atrapa? La troponina C. ¿Ok? Y después vamos a ver qué pasa luego, ¿no? Pero fíjense ahí cómo lo morado en la parte de abajo de la lámina son los filamentos gruesos, donde está la miosina con sus cabezas, que se debe pegar a se debe pegar a los filamentos de actina, y esa unión de las cabezas de la miosina con los filamentos de actina se llama puentes cruzados. Puentes cruzados. Y esos puentes cruzados se van dando uno tras el otro, porque la cabeza de la miosina se dobla sobre su propio eje. Por eso vemos allí como la flechita que está debajo de la cabeza, señalamos ahí. Fíjense que está como hacia abajo. Exacto. Porque la cabeza de la miosina tiene que doblarse, tiene que inclinarse, y eso es lo que hace que el filamento de actina se desplace sobre ella, causando un efecto tipo cremallera, que es característico de la contracción muscular. Le damos a la otra. Ajá, acá lo vemos mucho más bonito, cómo se acopla el fenómeno de la excitación y la contracción. Vemos primero el potencial de acción que alcanza el sistema de túbulos T, ¿ok? Y luego que se da eso, fíjense, el receptor de dihidropiridina es el que detecta los cambios de el voltaje, ¿ok? En la membrana. Y seguido a eso va a actuar sobre los canales de rianodina que están donde en el retículo sarcoplásmico. Y esos canales de rianodina, al activarse, liberan el calcio. Y el calcio, ¿a quién se va a unir? A la troponina C. Y al unirse el calcio a la troponina C, va a ocurrir la interacción entre los filamentos delgados, que son actina, los sitios de unión de la actina, con las cabezas de la miosina, para que se den la formación de los puentes cruzados, el fenómeno de cremallera y la contracción muscular. ¿Ok? Entonces, como lo dice la lámina, el calcio es la molécula acopladora del fenómeno excitación-contracción. Por eso nuestra contracción muscular depende de que hayan unas concentraciones en el espacio extracelular adecuadas de calcio. Hay una diferencia que la vimos en la clase anterior entre la fibra muscular estriada esquelética y la fibra muscular cardíaca. El retículo sarcoplásmico de la fibra muscular estriada esquelética es mucho más desarrollado y permite almacenar mayor cantidad de calcio. En cambio, en el retículo sarcoplásmico de la fibra muscular cardíaca es mucho más es menos desarrollado, por lo tanto tiene menor capacidad de almacenamiento de calcio. Por eso cuando tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, un problema cardiovascular o una cardiopatía isquémica, es necesario siempre mantener unos niveles de calcio extracelular dentro de los rangos normales para asegurar que haya una buen inotropismo o contractilidad. Vamos a la otra. Ok, entonces, ¿cuáles son esos pasos para la contracción del tejido muscular estriado esquelético? Óigase bien, porque no es igual la contracción del tejido muscular liso. Lo primero que tiene que haber, para que el músculo estriado esquelético o somático se contraiga, es que la médula espinal esté funcionando. Es decir, que el cordón espinal esté bien, porque ahí encontramos las neuronas motoras alfa. Obviamente, para que las neuronas motoras alfa funcionen, necesitan la información que viene de la corteza motora, lóbulo frontal, neurona motora superior. Ok, esa neurona motora superior a través del piramidal
de la vía piramidal excita las neuronas motoras alfa que están en las astas anteriores de la médula y las neuronas motoras alfa comienzan a descargar, ¿ok? Descargan que potenciales de acción, ¿ok? También a través de neurotransmisores. Se libera luego esa corriente eléctrica va a llegar hacia dónde, a través de los nervios periféricos, hacia los nervios esqueléticos, hasta las fibras musculares, hasta la placa motora terminal, liberando acetilcolina. La acetilcolina se va a unir a los receptores nicotínicos, como ya habíamos dicho. Al unirse acetilcolina a sus receptores nicotínicos, se abren los canales de sodio. Entonces hay una corriente de despolarización en toda la membrana de la placa motora terminal y se genera el potencial de placa terminal. ¿Ok? Y esta generación del potencial de placa terminal en las fibras musculares va a extenderse, ya todo esto lo habíamos dicho, por todas las fibras musculares, esta corriente de despolarización a través de los túbulos T. Los receptores de hidropiridina captan el cambio de voltaje, luego los receptores de rianodina se abren en el retículo sarcoplásmico, se libera el calcio a las cisternas terminales, ¿ok? De las cisternas terminales, perdón, cae al citosol y se va a unir a la troponina C y va a producirse la interacción de las cabezas de la miosina con la actina y la difusión o desplazamiento, escúchese bien, de los filamentos delgados sobre los filamentos gruesos. Entonces, la unión del calcio con la troponina C tiene una función muy importante que es como quitarle eh, la oclusión o el bloqueo o descubrir los sitios de unión que tiene la actina para las cabezas de la miosina. Si el calcio no se une a la troponina C, los filamentos de actina no pueden unirse a la miosina. ¿Okay? Cuando el calcio se une a la troponina C, se descubren los sitios de unión de la actina para poderse unir a las cabezas de la miosina. Una vez que esto ocurre, se dan la formación de los famosos puentes o enlaces cruzados entre la actina y la miosina y el desplazamiento de los filamentos delgados sobre los filamentos gruesos. Se da el fenómeno de cremallera y se da entonces la producción del movimiento. Habíamos dicho que todo fenómeno eléctrico iba seguido de un fenómeno contráctil y que ese fenómeno contráctil, si lo llevamos a un estudio electrofisiológico, vamos a ver que precisamente se va a caracterizar por una sacudida, inicialmente por una sacudida muscular, que puede ser rápida o puede ser lenta, ¿ok? Y se produce el movimiento. Pero así como se produce el movimiento, tiene que haber una etapa de relajación. Y esta etapa de relajación, ¿qué implica? Implica que el calcio que está en el citosol se bombee de nuevo al retículo sarcoplásmico para que cese la contracción muscular y que la troponina suelte al calcio, libere el calcio. Y de esta manera va a terminar la interacción entre la actina y la miosina. Vamos, seguimos con la otra. Ajá, aquí lo vemos de manera secuencial. Yo creo que está mejor. Que está respirando mejor, me dijo. Ajá, lo vemos de manera secuencial. Ok, nos ubicamos en la uno, en donde tenemos la formación del puente cruzado. Fíjense cómo hay en el puente cruzado hay una interacción entre la cabeza de la miosina. ¿Qué tiene la cabeza de la miosina? Ella tiene el sitio en donde va a ocurrir la hidrólisis del ATP. Al ocurrir la hidrólisis del ATP, se va a liberar ADP y fósforo inorgánico. ¿Ok? Y es el fósforo inorgánico lo que permite en la etapa 2 que la la cabeza de la miosina tiene, ella tiene un cuello, ¿verdad? Vamos a señalarlo ahí.
como un cuello, ¿verdad? No, esa es la cabeza, el cuello, exacto, el cuello. Pero en la lámina anterior, vamos a ver, en la lámina, en la etapa anterior, fíjense cómo ella está erguida. Está erguida quiere decir que está levantada. Pero el cuello ahí no está flexionado. Cuando se da la hidrólisis del ATP, la energía liberada, en la parte, vamos a la etapa 2, la energía liberada, ok, hace que el cuello se flexione, la cabeza se flexione sobre el cuello. ¿No ven cómo está doblada allí? Vamos a señalarla arriba. Fíjense cómo está la cabeza doblada sobre su cuello. Porque esa unión entre la cabeza y el cuello es como, actúa como un pivote. O sea, es como si, como el cuello de uno, pues con la cabeza, que lo puedes extender o flexionar. Y fíjense, eso es importante porque esa etapa es la que precisamente permite, que el filamento delgado se desplace sobre el filamento grueso y se dé el fenómeno de cremallera. Luego, el ADP y el fósforo inorgánico se vuelven a unir y forman ATP. Ajá, forman el ATP. ¿Y qué hace ese ATP? Se une a la cabeza de la miosina y separa el filamento de actina de, eh, del, separa el filamento de actina del filamento de miosina y ahí cesa la contracción. Cesa la contracción, viene la etapa de relajación. Luego, nuevamente, fíjense en la etapa 4, en la, vuelve a ocurrir hidrólisis del ATP, la cabeza de la miosina vuelve a ponerse erguida para buscar el momento en el cual se va a unir otra vez con la actina y formar el puente cruzado en la etapa 1. Ok, listo. Vamos con la otra. Entonces, para todo esto hay unas bases moleculares. Es lo mismo que hemos dicho, pero aquí quizás lo vamos a ver como con más, o sea, lo vamos a repetir para que no se nos olvide. La contracción muscular se produce por desplazamiento de los filamentos finos sobre los filamentos gruesos. El deslizamiento ocurre cuando la cabeza de la miosina se une con firmeza a la actina y se flexiona en la unión de la cabeza con el cuello, lo que acabamos de explicar. Ok, eso, cada vez que se une la cabeza de la miosina con la actina y luego se separan y se da la hidrólisis simultánea del ATP, a eso se le conoce como golpe de poder. Golpe de poder. ¿Ok? Y es importante recalcar que solo una cabeza de miosina se une a la actina. Ay, María Ángel abandonó, dice. Ok. Y en el músculo en reposo, ¿quién se encarga de evitar que la actina se ponga en contacto con la miosina? La troponina I. La troponina I se une a la actina y al otro filamento delgado, que es la tropomiosina, para cubrir el sitio de unión de la actina con las cabezas de la miosina e evitar su interacción. En reposo, entonces la cabeza de la miosina contiene ADP unido con fuerza, ¿ok? Después de un potencial de acción, aumenta el calcio en el citosol que se va a unir a este calcio se une a la troponina C y se repite todo el proceso. Vamos a la otra. Ok, entonces la unión del calcio a la troponina C induce el debilitamiento de la unión de la troponina I con la actina y expone los sitios de unión que permiten formar los famosos puentes cruzados entre las cabezas de la miosina y la actina. Cada vez que se forma un puente cruzado se libera ADP, que es el ADP el que va a generar un cambio estructural o conformacional en la cabeza de la miosina para que se pueda desplazar el filamento delgado sobre el grueso y se dé el golpe de poder. Cada vez que termina un golpe de poder, se va a formar nuevamente ATP
que, como vimos en la lámina anterior, se va a unir al sitio expuesto y va a inducir la separación de la cabeza de la miocina con la actina. El ATP se hidroliza en ADP y forma el fósforo inorgánico, que es de alta energía, ¿ok? Y que es el que permite erguir o levantar la cabeza de la miocina y también flexionarla, ¿no? Al disminuir el calcio citosólico, va a cesar la interacción química entre la actina y la miocina y el músculo se va a relajar. Cada vez que el músculo se relaja, también hay una bomba de calcio ATPasa que está en la membrana del retículo sarcoplásmico, que se encarga de reclutar el calcio y almacenarlo nuevamente. Damos a la otra. Ajá, esto es un video, pero yo no sé si se verá. ¿Quién contesta? María Ángel. No, Este es un- porque el formato es PDF, entonces no se puede ver el video. bueno, por ahí en ese video van a ver que la estructura esa como en forma de palanca, este, que con una cabeza grandota es la miocina, ¿ok? Uniéndose a, ajá, esa es la miocina, uniéndose a la actina. La actina, fíjense que está representada allí por esas pelotas amarillas en forma de doble hélice, ¿ok? Esas pelotas amarillas en forma de doble hélice están entrelazadas con esa línea azul que es la tropomiosina. Cuando el músculo está relajado, la tropomiosina, ese alambre celeste que se ve allí, la tropomiosina cubre los sitios de unión para la miocina, evitando la interacción. Y eso lo hace la troponina y inhibitoria. Cuando llegue el calcio, que es la pelotica verde arriba, no, arriba. Cuando entra cuando entra el calcio, creo que ese es el calcio. Déjame ver bien. Sí, cuando entra el calcio, ¿quién lo va a captar? La troponina C. La troponina C, que va a hacer que se cambie, pues, o sea, se desplace la tropomiosina y descubra los sitios de unión. Ajá, ahí lo tiene. Muy bien, Diego. Ajá, a ver si lo puede colocar. Fíjense, ahí también participa el magnesio, que se ve como una puita ahí, como un cono. El calcio y el magnesio son importantes para la contracción muscular. Y fíjense, ese fenómeno se va repitiendo y se va repitiendo y se va repitiendo, y lo que está generando es el acortamiento de la sarcómera. ¿Ok? Cada vez que ocurre su unión se llama golpe de poder. Ok, perfecto. Pasamos a la otra. Ajá. Esta contracción muscular, no, como ya dijimos, no en todos los músculos tienen el mismo tipo de contracción muscular, ni porque no todos los músculos desempeñan la misma función. Hay músculos agonistas, hay músculos antagonistas, hay músculos rápidos, hay músculos lentos, hay músculos que hay tejido muscular que almacena mucho mioglobina en su interior y por eso se ven histológicamente como muy rojos. Hay músculos que almacenan mucho glucógeno y se ven blanquecinos, o sea, y si nosotros caracterizamos biomecánicamente las contracciones musculares del tejido muscular estriado esquelético, vamos a encontrar dos tipos de contracciones. Y también para caracterizarlas tenemos que ver el tamaño de la sarcómera o el cambio de longitud, no el tamaño, perdón, no el tamaño, el cambio de longitud de la sarcómera. ¿Ok? Entonces, encontramos dos tipos de contracciones. Se describen dos tipos de contracciones. Unas contracciones que se llaman isométricas. Iso quiere decir igual. Isométricas y métrica viene de tamaño, de longitud. Entonces, isométrica quiere decir que son contracciones en las cuales la sarcómera o el músculo, no la sarcómera, el músculo en general,
va a conservar mm, la misma longitud, ¿ok? O sea, no se aprecia en el músculo un cambio de la longitud, ¿ok? Por eso es una contracción que ocurre sin descenso o sin cambio apreciable de la longitud del músculo completo. Aunque si nos vamos, a ver, si nos vamos a la parte ultraestructural, lógicamente, si hay una contracción, tiene que haber un cambio en la sarcómera, en la longitud de la sarcómera, pero la apreciación biomecánica dice que en una contracción de tipo isométrica, el músculo mantiene su longitud, ¿ok? Mantiene su longitud. Mientras que el otro tipo de contracción se llama contracción isotónica. Tónica, o sea, en este caso, el músculo está sometido a igual tensión. Hay una contracción, se fue la presentación, hay una contracción que se hace en contra de una carga constante, y se va a evidenciar un cambio en la longitud del músculo. Lo vemos en la lámina, ¿verdad? Donde en el lado izquierdo encontramos una contracción isométrica. Fíjense que no hay un cambio en la longitud del músculo. En cambio, en el lado derecho, el músculo se acorta y se hace en contra de una carga. Entonces hay dos tipos, biomecánicamente hay dos tipos de contracciones musculares. Las isométricas, en donde no se observa o no se aprecia un cambio en la longitud del músculo, y las isotónicas, en las cuales el músculo está sometido a una carga constante y hay una disminución de la longitud del músculo. Por ejemplo, si nos ubicamos en la articulación, en los músculos que, o sea, para comprender esto tenemos que saber que las fibras musculares estriadas esqueléticas tienen inserciones a través de los tendones en el sistema óseo. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a las extremidades superiores, en donde queremos hacer una flexión del antebrazo sobre el brazo, vamos a utilizar diversos músculos, por ejemplo el bíceps, y este, eh, se va a aproximar un extremo con el otro, y esa aproximación es característica de una contracción isotónica porque hay un cambio en la longitud del músculo. Le damos a la otra. Ok, hay un fenómeno que también, eh, cuando nos referimos al acoplamiento entre la excitación y la contracción, que se da cuando sobre una fibra muscular actúa un estímulo, una despolarización, y esa despolarización va seguida de de una acción muscular. Cuando la, este, eh, se despolariza la fibra muscular, se da luego el fenómeno contráctil, ¿ok? Y viene un estímulo adelantado, ¿ok? Antes de que haya culminado el fenómeno contráctil, va a ocurrir desde el punto de vista mecánico, una sumatoria de la contracción muscular. Como lo dice allí, la estimulación repetida antes de que el músculo esté completamente relajado va a producir activación adicional de los elementos contráctiles de actina y miosina, y va a generarse una respuesta agregada en la contracción muscular. Es decir, que no ha finalizado no ha finalizado o no se ha relajado completamente el músculo, viene una nueva despolarización que activa el fenómeno contráctil, y ese fenómeno contráctil va a darse antes de que culmine el que se ejecutó previamente, y eso se llama suma de contracciones. ¿Por qué se da eso? Porque a diferencia del potencial de acción, que el potencial de acción tiene un periodo refractario, pero el fenómeno contráctil no tiene periodo refractario. Tiene etapa de relajación, pero no tiene periodo refractario. Y esto permite que, como se ve en la lámina, se dé una suma de contracciones.
lo vemos en la parte de abajo, en el extremo de la lámina derecho, vemos, fíjense, de abajo hacia arriba, en la línea negra, están los estímulos. Primero hay un estímulo que genera un potencial de acción. Ese potencial de acción, fíjense en la línea roja, no sé si lo señalamos, el potencial de acción en la línea roja, en el extremo, en la base, en la parte derecha. Ajá. Fíjense que esa parte plana es como el periodo de latencia, ¿ok? Que ocurre entre lo eléctrico y lo mecánico. Atender porque yo puedo ir para el otro. Ese periodo de latencia, fíjense que va seguido luego de un fenómeno contráctil. Fíjense cómo va la línea hacia arriba. Si lo señalan allí, ok. Esa es la parte de la contracción muscular. Luego nos vamos a la parte negra de abajo. Abajo, la parte negra. Ajá, viene otra vez un estímulo que generó un potencial de acción. Y ese estímulo, ese potencial de acción se acompañó otra vez de una fase de latencia que es plana. ¿Ves? Pero se adelantó. Exacto. Y viene otra contracción. Se va, exacto. Ok. Entonces, cuando eso es repetido, se llama suma de contracciones. Ok. Entonces, como les explicaba, el fenómeno contráctil no tiene periodo de latencia. Ok. ¿Y cómo es la respuesta eléctrica de esa fibra muscular? Bueno, desde el punto de vista eléctrico, sí hay periodo refractario que ante los estímulos en esa etapa ascendente y en la parte descendente del potencial de acción que genera como una espiga, porque es la etapa donde se está despolarizando. Ahí se está moviendo otra vez esto mucho. María Ángel, ok, nosotros podemos tener también un fenómeno como el que vemos en el medio, que se llama tetanización. Vamos acá en la parte central, en la parte de abajo y central. Fíjense cómo hay muchos estímulos, pero es por eso, o sea, yo pienso que tendrías que compartirlo porque en la parte central, fíjense, vemos cómo hay diversos estímulos abajo que generan potenciales de acción repetidos y esos potenciales de acción van seguidos de fenómenos contráctiles repetidos sin que el músculo se haya relajado. Y eso se llama fenómeno de tetanización, que es cuando el músculo es lo que genera los calambres musculares o lo que se ve cuando el paciente tiene una contractura muscular permanente, como lo vemos por el efecto de la toxina del Clostridium tetani, la tetanoespasmina, que genera ese fenómeno, o el, el- la deficiencia de calcio también produce un fenómeno de tetanización. ¿Por qué la deficiencia de calcio produce tetanización? Escuchen porque esto es importante. La hipocalcemia produce un fenómeno de tetanización. ¿Por qué? Porque cuando hay hipocalcemia, hay apertura de las corrientes de los canales de sodio. Y la apertura de los canales de sodio en forma permanente va a generar, ya voy a volver a explicar la tetanización. La apertura de los canales de sodio va a generar corrientes de despolarización constante que hacen que esa corriente de despolarización se siga de un fenómeno contráctil y el músculo esté tetanizado y no entre en la etapa de relajación. Y eso es responsable de por qué los pacientes que tienen hipocalcemia tienen contracturas musculares, porque la hipocalcemia aumenta la excitabilidad del neuromuscular. ¿Cómo lo hace? Aperturando más canales de sodio. ¿Ok? Ajá. Vamos a repetir lo que Paul quiere que repita, lo de la tetanización. La tetanización es un fenómeno
que no es normal, que se ve en el tejido muscular cuando se van a producir potenciales de acción repetitivos, estímulos repetidos que generan potenciales de acción repetidos que se van agregando y van produciendo movilización, digámoslo así, o activación de la contracción del músculo esquelético sin que éste se haya relajado. ¿Ok? Entonces eso genera un, un fenómeno en donde el músculo está totalmente, o sea, está siempre contraído, o sea, no ha entrado en la etapa de relajación. No sé si María Ángel vuelve a compartir porque a Diego se le está cayendo mucho la señal. Le damos a la otra. Le damos a la otra. No, así no se puede. Ajá. Ok, entonces vemos, como les decía hace rato, que las fibras musculares se van a clasificar. ¿Estamos ahí o estamos en las fibras musculares? No sé. ¿Dónde quedamos? Dale la anterior, a ver. Yo no sé dónde quedamos. O sea, después de la tetanización, ¿cuál lámina va? Ok, ajá. Entonces, para el músculo necesita, para trabajar, necesita diferentes fuentes energéticas y metabólicas. Porque la contracción muscular, como les decía hace rato, necesita de energía. ¿Ok? Esta energía eh, la aporta, por supuesto, el ATP y es necesario el ATP es necesario para que se active el mecanismo de cremallera que les explicaba anteriormente, que se da cuando se forman los puentes cruzados. Y también es necesario el ATP para bombear el calcio nuevamente al retículo sarcoplásmico y finalizar la contracción. Entonces, ¿cuáles son las fuentes energéticas del músculo? Importante para, por ejemplo, para los que hacen ejercicio y van al gimnasio y todo eso. Ajá. Fuente energética, la fosfocreatina es una de las fuentes energéticas. Ella, la fosfocreatina va a contener enlaces de fosfato de alta energía similares a los que tiene el ATP, ¿ok? Que al escindirse van a producir nuevos iones de ADP y van a ayudar a volver a formar ATP. Entonces, por eso la gente toma en los gimnasios la creatina, ese en polvo y todo eso, porque es un precursor de fosfatos de alta energía que el músculo utiliza para sus funciones. ¿Ok? El glucógeno, que es almacenado en el tejido muscular, almacena glucógeno en la etapa de la gluconeogénesis, en la etapa de la neoformación la glucógenogénesis, perdón, la glucógenogénesis en la etapa postprandial. Gracias a la insulina, nosotros podemos almacenar también glucógeno en el tejido muscular y en el tejido hepático. Este glucógeno almacenado va por las fibras musculares eh, cuando es escindido por la acción de las enzimas, ¿ok? Eh, Va a permitir que sea un sustrato energético que lo utilizamos cuando necesitamos, por ejemplo, aumentar la actividad muscular, eh, el rendimiento energético del músculo aumenta si degradamos el glucógeno que está allí almacenado. Producimos ácido pirúrico y ácido láctico, y ese ácido láctico cuando se acumula en el tejido muscular es responsable del dolor que nos da cuando tenemos calambre o cuando hacemos ejercicio en forma continua. Y el músculo tiene un metabolismo oxidativo que es capaz de
combinar el oxígeno con los productos finales o de la glucólisis para formar ATP. Ay, Dios mío. Ajá. Dale la otra. Ok, ay, no sé, me salí ya, va un momentico. Que me tiene mareado esto que se va al internet. Ajá. Entonces hay diferentes, hay diferentes tipos de fibras musculares en el tejido muscular estriado esquelético. Hay unas que se llaman fibras tipo 1, fibras tipo 2A, fibras tipo 2B. ¿Y de qué depende la clasificación? Bueno, de su aspecto macroscópico. Hay las fibras tipo 1 y las fibras tipo 2A tienen una apariencia rojiza. ¿Por qué tienen una apariencia rojiza? Porque son ricas en mioglobina, ¿ok? Almacenan mucho este pigmento, esta proteína, mientras que las fibras tipo 3, 2B son blanquecinas. ¿Por qué? Porque almacenan glucógeno. Las fibras tipo 1 son oxidativas lentas. Las fibras tipo 2 se llaman oxidativas glucolíticas rápidas. Y las fibras tipo 2B se llaman glucolíticas rápidas. La actividad que tiene la enzima ATPasa de miosina en la tipo 1 es lenta, en la tipo 2A es rápida, igual que en la tipo 2B. La capacidad que tienen estas fibras de eh, bombear, digámoslo así, el calcio del retículo sarcoplásmico en las tipo 1 es una capacidad moderada. En las tipo 2A es alta y en las tipo 2B también es alta. Casi todas las fibras tipo 1 son de diámetro pequeño, las tipo 2B, 2A y 2B son grandes. El rendimiento o la capacidad glucolítica en las 1 es pequeña, en las 2A, en las 2B es grande. ¿Ok? Y con respecto al rendimiento que tienen estas fibras, es decir, la tendencia que tienen a fatigarse, ¿ok? Vemos que eh, en las tipo 1 tienen una tendencia lenta a fatigarse, o sea, ellas pueden mantener durante más tiempo su rendimiento desde el punto de vista contráctil, mientras que las tipo 2A son resistentes a la fatiga, tienen una rápida resistencia a la fatiga y las tipo 2B son rápidamente fatigables, ¿ok? Porque necesitan mucha energía. Todas tienen menos 90 milivoltios de potencial de reposo, de membrana de reposo. Las tipo 1 tienen una capacidad oxidativa alta, las tipo 2A moderada y las tipo 2B baja. Esto tiene que ver con el tipo de actividad que realiza el tejido muscular en donde ella se encuentre. Casi todos nuestros músculos, los músculos en general, van a tener los tres tipos de fibras en su constitución, pero dependiendo de si son músculos que ejecutan movimientos rápidos o movimientos lentos, como vimos anteriormente, van a predominar eh, algún, un tipo de fibra sobre la otra. Vamos a darle la siguiente. Ok. Habíamos dicho que la conexión entre lo que es el fenómeno eléctrico y el fenómeno mecánico en la placa se da en la placa neuromuscular. ¿Ok? Entonces, para esto debe haber una transmisión neuromuscular y un acoplamiento entre la excitación y la contracción. Ya esto lo hablamos. Tenemos una motoneurona alfa en las astas anteriores de la médula, de donde salen fibras nerviosas que son mielinizadas para que aumente la conducción del impulso nervioso, ¿ok? Y que son mielinizadas grandes, ¿ok? Para que sea mayor la velocidad de conducción, que van a llegar al músculo esquelético. Acá lo vemos abajo, como en la anatomía de la placa neuromuscular observamos
esos como especie de tentáculos que son las fibras motoras que vienen de la médula espinal a través de los nervios y que se unen al sarcolema. Fíjense que el sarcolema tiene como unas depresiones que son las gotieras sinápticas. Y esos lacitos que se ven debajo de la gotera sináptica son las crestas subneurales en donde están los receptores nicotínicos. Fíjense cómo en la terminal presináptica hay muchas mitocondrias. ¿Por qué? Porque se requiere energía para la síntesis de los neurotransmisores a ese nivel. Dale la otra. Ok, acá vemos, esta lámina está muy bonita. Está la terminación nerviosa más la fibra muscular, la unión de las dos forma la unión neuromuscular. Eso no se les puede olvidar nunca. La fibra nerviosa mielinizada llega a través de las terminaciones nerviosas ramificadas que se imaginan en la superficie de la fibra muscular y forman la placa motora terminal. Vemos el dibujo en donde está el corte del cordón espinal. Fíjense cómo están no sé si alguien lo señala, las astas anteriores tienen como esas bichitas verdes allí. Ajá, esas son las neuronas motoras alfa o neurona motora inferior. Acuérdense que la superior está en el lóbulo frontal. Salen por las raíces ventrales, señalamos ahí, raíces ventrales, ajá, nervios espinales que funcionalmente son mixtos porque llevan información motora y también sensitiva, llegan hasta la fibra muscular, ¿ok? Ahí forman la placa neuromuscular, ¿ok? Vamos a la otra. Ok, entonces, como les decía, hay una anatomía de esta unión neuromuscular donde tendremos la membrana invaginada que forman la gotiera o valle sináptico. El espacio que hay entre la terminal axónica y la membrana de la fibra muscular se llama hendidura sináptica. Y en esta hendidura sináptica es donde caen los neurotransmisores. Y los pliegues pequeños que están en la membrana de la fibra muscular, en el fondo de la gotiera sináptica, son los pliegues subneurales. Dale la otra. Ajá, ahí tienen como el neurotransmisor en la terminal axónica y la presencia de las mitocondrias, ¿ok? El neurotransmisor, la acetilcolina, fíjense cómo están las pelotitas esas allí, que son las vesículas que deben desplazarse cuando el calcio entra y por exocitosis liberarse. Ahí está la entrada de calcio, muy bien. Al liberarse se une a dónde? A los receptores nicotínicos que están en la placa motora terminal o en la placa de la unión neuromuscular. ¿Ok? Sí, acuérdense que ahí está la enzima acetilcolinesterasa, que se encarga de eliminar el exceso de acetilcolina y si esta enzima se bloquea, el paciente va a tener una serie de manifestaciones clínicas colinérgicas este, que incluyen también eh, eh, fenómenos motores, ¿ok? Fenómenos motores que en este caso se llaman, o sea, si se bloquea la enzima acetilcolinesterasa, como hay receptores nicotínicos que responden a acetilcolinesterasa en la placa neuromuscular, el paciente, además de todas las manifestaciones muscarínicas, ok, por el exceso de acetilcolina también va a tener manifestaciones motoras. Una manifestación motora que se da, que son sacudidas musculares de grupos musculares aislados. Y eso se llama fasciculaciones. ¿Ok? ¿Por qué se podría bloquear la enzima acetilcolinesterasa? Yo les expliqué que la acetilcolinesterasa se bloqueaba por tóxicos, los plaguicidas o por un grupo de plaguicidas que se llaman órganos fosforados, que se utilizan para el control de la maleza, de las plagas en la agricultura, ¿ok? Y que intoxican fácilmente a los pacientes, bloquean la enzima acetilcolinesterasa. O por otro grupo de
productos como los carbamatos, que también se utilizan como insecticidas. Bloquean la enzima y el paciente va a tener un síndrome colinérgico, es decir, va a tener todas las manifestaciones por el exceso de acetilcolina, porque no hay quien la metabolice. ¿Ok? Dale la otra. Ajá, ahí está la misma transmisión neuromuscular. Fíjense cómo está el potencial de placa terminal, todo lo que explicamos anteriormente. Y el potencial en miniatura de la placa terminal. Dale a la otra. Ok, la secreción de acetilcolina por parte de las fibras de las terminaciones nerviosas necesita que se dé un impulso nervioso que llegue a la unión neuromuscular y esto hace que se liberen alrededor de 125 vesículas de acetilcolina al espacio sináptico. Y el potencial de acción propagado por la placa, por la terminación nerviosa, genera la apertura de los canales de calcio en la membrana neural, la difusión de calcio hacia el espacio intracelular del terminal presináptica y desplazamiento de las vesículas de acetilcolina, confusión en la membrana y liberación de la acetilcolina por exocitosis. Esto ya lo habíamos explicado. Está levantando la mano Jorge. Doctor, ¿me escucha? Sí. Doctor, le quería hacer una pregunta. En el caso de los pacientes que tienen un infarto agudo al miocardio, veo que siempre les piden las enzimas cardíacas y están las troponinas y las tropomiosinas elevadas. Fisiológicamente, ¿qué es lo que pasa allí en los microtúbulos y en todo este sistema para que Bueno, ellas se le... eso es el módulo que viene. Eso no es tejido muscular estriado esquelético. Eso es tejido muscular estriado cardíaco. Pero lo que pasa es fisiológicamente que cuando hay necrosis, lesión, isquemia o necrosis de los miocardiocitos, o sea, de las fibras musculares estriadas cardíacas, esa lesión o necrosis va a causar una elevación de, de de algunas proteínas que forman parte de los filamentos delgados. ¿Cuáles son los filamentos delgados? Actina, tropomiosina y troponina, específicamente de la troponina. La troponina tiene, como dijimos, tiene varias isoformas, ¿ok? Pero, ¿qué necesita, cuál troponina estaría afectada? Bueno, están afectadas todas, pero básicamente la que compromete la contracción muscular es la troponina I, que es la troponina inhibitoria. ¿Ok? Ok, Y también esos pacientes tienen elevación de una enzima que se llama creatina, la CPK-MB. ¿Ok? También va a estar elevada como consecuencia de la isquemia. ¿Ok? Lo vamos a ver en el módulo que viene. gracias, Ajá. doctor. A la hora. ¿Qué efecto tiene la acetilcolina sobre la membrana del tejido muscular? La parte postsináptica, abrir los canales iónicos. ¿Cuáles canales iónicos? Los de sodio. Y es precisamente cuando se abren los canales de sodio que se da el potencial de placa terminal. Y eso lo hablamos. Vamos a la siguiente. Ajá. Ya falta poco. Ajá. En el tejido muscular liso, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las diferencias? Primero, el tejido muscular liso carece de estriaciones transversales visibles, como lo vemos en el tejido muscular estriado, por eso se llama estriado. ¿Ok? Allá va, que creo que me salí. Ya va. No sé qué pasó, qué hice. Ya va. Volver al principio. Ajá. Dice, ya va, discúlpeme un momentico, porque no sé qué hice, me salí. Ajá. No puedo ver, no puedo ampliar la presentación. Ajá, ya la amplié.
Ok. Tiene filamentos de actina y de miosina tipo 2 que se van a deslizar los de actina sobre los de miosina, igual para generar la contracción. Y sus fibras no van a tener una disposición o un patrón regular en paralela una con otra, como vemos en el estriado esquelético que terminan en los tendones, sino que van a estar como interconectadas, ¿ok? De una manera, de una manera no regular, actuando como especie de un sincicio. Y fíjense, en el tejido muscular liso no se evidencian las líneas Z que están delimitando la sarcómera, sino que existen allí, en lugar de las líneas Z, unos cuerpos que se llaman cuerpos densos, que le confieren al tejido muscular liso también un poder de generación de impulsos nerviosos propios, como especie de marcapaso, que ayudan a generar actividad muscular intrínseca, ¿ok? Espontánea. Contienen también tropomiosina, pero el tejido muscular liso aparentemente no tiene troponina y su retículo sarcoplásmico es mucho menos desarrollado y mucho menos extenso que el estriado esquelético. También contiene pocas mitocondrias. Vamos a seguir. Ajá. Carece de estriaciones transversales y existen dos tipos de tejido muscular liso. Un tipo de tejido muscular liso que se conoce como unitario o visceral, que es el que encontramos en las paredes, por ejemplo, de la vejiga urinaria, en el útero, en los ureteres, la pared intestinal. Se llama tejido muscular liso o visceral unitario. Y otro tipo de tejido muscular que se llama multiunitario, que lo encontramos en el globo ocular. El tejido muscular unitario, como les decía, entonces se encuentra en todas las vísceras huecas y sus fibras están interconectadas funcionando como un sincicio. ¿Qué es eso? Bueno, que el impulso nervioso se transmite de una fibra a la otra y contiene estas estructuras que emiten, hacen descargas o potenciales de acción en forma espontánea, actuando como especie de marcapasos que descargan de una manera irregular, ¿ok? Haciendo que el mismo tejido pues responda a estas descargas y con actividad motora. El multiunitario se encuentra en el ojo y a diferencia del el unitario, el multiunitario no tiene actividad de marcapaso, o sea, no tiene actividad espontánea. El otro, bueno, en la lámina esta lámina las flechas tienen que guiarse por la flechita, porque fíjense, el tejido muscular eh, unitario, que es el que está en las paredes de la víscera hueca, tiene escasa inervación. ¿Por qué tiene escasa inervación? Porque puede tener actividad de marcapaso intrínseca, presenta actividad eléctrica y mecánica, actúa como un sincicio, quiere decir que una fibra está unida con otra a través de lo que se llaman uniones en brecha o gap, que son sitios de la membrana por donde los iones se desplazan con mayor rapidez, actuando como un sincicio funcional para que la contracción se produzca de una manera sincrónica, o sea, se produzca al mismo tiempo. Lo vemos allí en la lámina, en el extremo superior derecho. Mientras que el multiunitario, que solamente lo hay en el globo ocular, son fibras de músculo liso independientes, poseen pocas uniones intercelulares o uniones densas, tienen una alta densidad de terminaciones nerviosas que son reguladas por el parasimpático, tienen rara actividad espontánea y pueden generar contracciones finas y localizadas, como lo vemos allí en el globo ocular. Ok, damos la otra. Ok, ¿cómo es la actividad eléctrica y mecánica del músculo liso? Bueno,
sobre todo el músculo liso unitario, se va a caracterizar porque tiene unos potenciales de membrana inestables. ¿Qué es eso de potenciales de membrana inestables? Bueno, casi todo ese tejido muscular tiene canales de sodio y canales de calcio que están permanentemente abiertos, lo que hace que se generen de una manera progresiva corrientes de entrada de iones cargados positivamente hacia el interior. Es decir, se va perdiendo de una manera progresiva la polaridad o la negatividad interior, eh, mostrando esto reflejándose pues por la presencia de contracciones irregulares, continuas, espontáneas, ¿ok? Porque hay como una especie de automatismo que es generado por las estructuras que funcionan como marcapaso. Este fenómeno de tener un potencial de membrana inestable, de que en forma constante hay, por ejemplo, canales de calcio abiertos que hacen que el calcio se desplace hacia el interior de la fibra muscular lisa, hace que el tejido muscular liso mantenga un estado de semicontracción o de contracción parcial que se llama tono. Por eso nuestros intestinos no están todo el tiempo relajados, sino que ellos tienen un estado de semicontracción que se llama tono, igual la vejiga urinaria, los ureteres y todo eso. Y este potencial de membrana inestable hacen que la fibra muscular lisa sea menos electronegativa, ok, interiormente, mientras que el esquelético es menos 90 milivoltios, el liso puede variar entre menos 20 a menos 65 milivoltios, porque tienen estos canales abiertos en forma constante. Vamos a la otra. Ajá, ¿qué pasó, Andrea? Profe, usted en la clase pasada también mencionaba con respecto al tejido muscular cardíaco que ellos tenían por esta apertura de canales de calcio un Sí. periodo de meseta. Ah, pero no, pero eso es otra cosa, eso es en el potencial de acción. Estos son canales de calcio lentos, ¿ok? Que tienen que ver es Ok, es en la otra etapa, en la fase de reposo, ¿ok? Es muy diferente al tejido muscular liso. Muy importante esa pregunta, ¿no? ok, profe. El tejido muscular liso no tiene fase de meseta, ¿ok? Entonces hay una secuencia de fenómenos de contracción y de relajación del músculo liso. También fíjense, el músculo liso tiene inervación por parte del sistema nervioso autónomo. El músculo liso de los bronquios, el músculo liso del intestino, el músculo liso de los ureteres, el músculo liso en la vejiga urinaria, tiene receptores muscarínicos, que está inervado por el sistema nervioso autónomo. Cuando la acetilcolina se une a los receptores muscarínicos que hay en el tejido muscular liso, va a generar un aumento de la entrada de calcio a la célula. Fíjense que es diferente a la contracción del músculo estriado esquelético. Entonces, acetilcolina se une a receptores muscarínicos. Allá eran receptores nicotínicos. Al unirse acetilcolina a receptores muscarínicos, condiciona un desplazamiento de calcio al interior de las células musculares lisas. Y ese calcio va a hacer que se active una enzima que se llama sinasa de la cadena ligera de la miosina, que es dependiente de otra proteína que se llama calmodulina, que también la tiene el tejido muscular liso. El complejo, el complejo calcio-calmodulina va a activar a la sinasa de la cadena ligera de la miosina. Y al activarse esa sinasa, ¿qué es lo que va a originar la activación de esa enzima? Que la miosina se fosforile, ¿ok? Al activarse al fosforilarse la miosina, va a haber un aumento de la actividad de la ATPasa de miosina y
unión de la miosina con la actina y se va a generar la contracción del músculo liso. Para que cese la contracción del músculo liso, la miosina tiene que perder esa fosforilación, pues tiene que perder ese fósforo, tiene que desfosforilarse. Entonces la desfosforilación de la miosina ocurre porque se activa una fosfatasa de la cadena ligera de miosina. ¿Ok? Al desfosforilarse la miosina, viene la relajación, ¿ok? Y la pérdida de esos puentes o esas uniones entre la cabeza de la miosina y la actina. Vamos a volverlo a decir. La primera diferencia que el tejido muscular liso unitario tiene, aparte de que tiene actividad de marcapasos, también tiene inervación por parte del sistema nervioso autónomo, tiene receptores muscarínicos, ¿ok? Cuando acetilcolina se une a los receptores muscarínicos, se va a producir desplazamiento de calcio al interior de las células musculares lisas y se va a activar la sinasa de la cadena ligera de la miosina, que es dependiente de otra proteína que se llama calmodulina. Y eso va a hacer que la miosina se fosforile. Y al fosforilarse la miosina, va a aumentar la actividad de esa enzima, de esa tepeasa que está en la cabeza de la miosina, que es la tepeasa de miosina, para que se produzca la unión de la miosina con la actina y se formen como los puentes cruzados y haya la contracción. Para que cese la contracción, viene la participación de otra enzima, que es una fosfatasa de la cadena ligera de miosina, que le quita el fósforo inorgánico, es decir, desfosforila la miosina para que el músculo se relaje. Dale la siguiente. Acá lo vemos más bonito todavía. El potencial de acción en la membrana del músculo liso genera la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje. Lo que les decía, canales de calcio tipo L. O sea, lo que son cuando ellos se abren, son los que generan esos potenciales de membrana inestable que estábamos mencionando anteriormente. Apertura de canales de calcio, voltaje dependientes tipo L, aumenta el calcio intracelular, se une a la calmodulina y eso hace que se active la sinasa o la miosinasa de la cadena ligera de miosina y eh, esto activa a su vez la tepeasa de la miosina y se produce la unión de la cabeza de la miosina con la actina para la contracción. Cuando el músculo liso se va a relajar, se le quita el fósforo a la miosina por efecto de una fosfatasa y se, se van a separar las cabezas de la miosina de la actina. El músculo liso se va a relajar, pero acuérdense que como tiene canales de voltaje de tipo L, se mantiene como un estado de semicontracción porque está entrando constantemente calcio, ¿ok? Y está generando ese potencial de membrana de reposo inestable que le confiere también el poder de marcapaso al tejido muscular liso y es lo que hace que nuestro tejido muscular liso tenga un tono, un estado de semicontracción. La otra, ajá. Habían unas láminas que yo le había dado a Diego, pero no sé si está Diego por ahí. Sí, sí, dígame, dígame. No podéis tratar de poner las Ya, láminas esas que yo te... ya las pongo ahí. Ya vamos a terminar porque esto es complementario. Ahí vamos a reforzar lo de la tetanización.
La de biofísica, ¿no? Ajá. Esa. ¿Y dónde está lo de la unión neuromuscular? ¿Le pongo primero las de la unión o la de biofísica? Dale que te pasé para ver un momentico. ¿Cómo? Las que te pasé para, o sea, todas las que te pasé, pues. Ahí están, ya están puestas. Yo no las veo. Ya va. Volver al principio. No, no se ven, no. No se ven. Ujú. Creo que ahora sí. Esta lámina es sumamente, es muy importante. Fíjense lo que puede ocurrir en una terminal nerviosa, en la placa neuromuscular. Fíjense, nos ubicamos en la terminal nerviosa presináptica. ¿Qué habían allí? Las vesículas sinápticas que contienen la acetilcolina. ¿Qué más contiene la terminal presináptica? Los canales para la entrada de calcio. Cuando llega la despolarización, se abren los canales de calcio, entra el calcio y las vesículas se desplazan y luego se liberan por exocitosis. Pero resulta que esos canales de calcio pueden ser bloqueados. Pueden ser bloqueados por ejemplo, por anticuerpos. El organismo puede fabricar anticuerpos que bloqueen esos canales de calcio. Entonces, el calcio que está almacenado en la terminal presináptica no se va a poder liberar hacia la hendidura sináptica. ¿Y qué va a tener, qué manifestación va a tener la persona? Problemas motores, o sea, va a tener disminución de la fuerza muscular. Se le van a caer los párpados, va a tener debilidad cuando ejecuta movimientos finos o movimientos gruesos. O sea, va a haber pérdida de la fuerza muscular porque están bloqueados los canales de calcio por anticuerpos. Por ejemplo, en ese síndrome que dice allí, síndrome de Eaton-Lambert o de Lambert-Eaton, Eaton-Lambert o Lambert-Eaton, en donde el individuo va a formar anticuerpos que bloquean los canales de calcio en la terminal presináptica. También algunos antibióticos, como un grupo de antibióticos que van a ver el año que viene, que son los aminoglicósidos, como la gentamicina, micacina, netilmicina, en algunas personas que son sensibles, pueden bloquearse también los canales de calcio en la terminal presináptica, evitando que el calcio entre y se libere la acetilcolina. ¿Cuál va a ser la manifestación? Pérdida de la fuerza neuromuscular o disminución de la fuerza muscular. Neuromuscular no. Pérdida de la fuerza muscular. Ok, fíjense, ya va, ahorita me preguntáis. Luego, cuando la acetilcolina es liberada, ajá, hay algo importante en esta lámina, fíjense, para que las pelotitas amarillas esas que están allí, que son las vesículas, se liberen, tienen que unirse a la membrana de la terminal presináptica. Y esa unión se hace con unas proteínas que se llaman sintaxina y sinactobrevina. Las vamos a ver en el módulo 4. Hay unas toxinas, ¿verdad? Unas toxinas que eh, producen algunas bacterias esporuladas como el Clostridium botulinum o Clostridium botulinum, es la toxina botulínica. Ese microorganismo se encuentra en algunos alimentos enlatados que están descompuestos, en la miel de abeja. Por eso los niños menores de 1 año no deben comer miel de abeja, porque puede estar contaminada con
con Clostridium botulinum. ¿Qué hace esa toxina? Daña las proteínas que unen las vesículas con la membrana de la terminal presináptica, evitando que se libere acetilcolina. O el último sitio es que una vez que la acetilcolina es liberada, ella debe unirse a los receptores nicotínicos. Pero pueden formarse anticuerpos, el organismo puede formar anticuerpos contra los receptores nicotínicos de la placa neuromuscular y evitar el efecto de la acetilcolina al unirse con esos receptores nicotínicos. Eso se da en una enfermedad que se llama miastenia gravis, que es muy frecuente. Esos son los pacientes que se les caen los párpados, hacen tosis palpebral, que empiezan a tener debilidad muscular, etcétera, ¿no? Porque tienen anticuerpos contra los receptores nicotínicos que están en la placa neuromuscular. Esa enfermedad se llama miastenia gravis. Ok, dale, dale la otra, a ver, Diego, a ver cuáles tenemos por ahí que. Ajá, bueno, y tienen la miastenia gravis. Fíjense cómo la terminación motora, la placa, los anticuerpos son esas estructuras en forma de Y, no sé si las ven, negritas en forma de Y, en la hendidura sináptica que se pegan al receptor nicotínico, desplazando la acetilcolina. Entonces la acetilcolina no va a poder ejercer su efecto. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? La debilidad muscular. Ajá, esos son los anticuerpos. Ahí los ven como lo señalaron allí. Dale la otra. Mm, Ajá. Bueno, esto es importante ya. De esto lo mencionamos, que en la biofísica del tejido muscular, el tejido muscular estriado esquelético obedece a la ley del todo o nada, es decir, que tiene que llegar a un umbral. Luego que se da la despolarización, viene la sacudida muscular, que hablamos de eso. También puede haber la sumación de contracciones, también la hablamos, que se da un fenómeno como en escalera, en donde se van sumando el fenómeno eléctrico y el fenómeno contráctil. La tetanización, que hablamos, que es cuando este, se da es porque el fenómeno contráctil no tiene periodo refractario, y cuando una contracción se suma a otra sin que el músculo esté relajado. Bueno, dale las otras, la fatiga y la contractura. Ajá, aquí tienen la estimulación repetida y un estímulo que sea supraumbral resulta en contracciones cada vez mayores, como se ven allí, como van increciendo. Y eso se llama suma de contracciones, como lo vemos ahí en la lámina. Dale la otra. Ok, fíjense, en la tetanización hay estímulos más repetidos o más frecuentes sobre esa placa neuromuscular. El músculo no se relaja y hay una contracción sostenida. ¿Ok? Esa contracción sostenida genera también dolor porque se acumula ácido láctico, porque demanda mucha ATP. ¿Ok? Y este va a cesar cuando desaparece o cuando aparece la fatiga muscular. Y en este caso, para que se produzca la tetanización, fíjense, es muy importante, para que se produzca la tetanización, el retículo, el calcio no regresa al retículo endoplasmático, se queda en el citosol. Por lo tanto, no va a finalizar la contracción. La otra. Ajá, acá la vemos, en la parte de arriba, el estímulo eléctrico, luego el estímulo eléctrico repetido, estímulos eléctricos cada vez más frecuentes o repetidos con un intervalo de tiempo muy, muy corto, y lo vemos reflejado abajo. En el primer recuadro es simplemente una sacudida muscular, ¿ok? Primero y segundo recuadro. Y en el tercer recuadro, en el primer recuadro es una sacudida muscular, en el segundo recuadro es la
suma de contracciones. Y el tercer cuadro es la tetanización. Es muy importante este cuadro, tienen que estudiárselo. Dale. Ajá, aquí quería llegar. Habíamos hablado de contracción isométrica. Fíjense, se desarrolla isométrica, o sea, hay una igual longitud. Se desarrolla tensión, pero la longitud se mantiene constante. El músculo no se acorta. El músculo no se acorta. ¿Ok? Por eso se llama isométrica. Hay una tensión constante, se desarrolla una tensión, pero el músculo mantiene la misma longitud. Por ejemplo, cuando sostenemos algo o cuando hacemos movimientos de extensión o estamos en posición erguida de pie y no nos movemos, ahí estamos haciendo contracciones isométricas. La otra. Y las contracciones, dale la anterior, perdón, creo que se los dije al revés. Está mal colocado. Contracción isométrica y contracción isotónica. La isotónica, el músculo está sometido a una tensión constante, pero no cambia de longitud. Cambia de longitud. En cambio, en la isométrica, el músculo va a cortarse. Se acorta el músculo, pero la tensión va a ser constante. Y en esta contracción, en donde se acorta el músculo y la tensión es constante, generalmente son músculos que trabajan, o sea, para vencer la fuerza de la gravedad o para aproximar una extremidad a otra. El músculo va a realizar un trabajo externo y los filamentos finos se van a mover, por supuesto. Por ejemplo, caminar, pedalear, levantar un peso. Y esta contracción isométrica se va a clasificar en concéntrica y excéntrica. En la concéntrica, el músculo se va a acortar al moverse, como se ve en la lámina. Fíjense, esa es concéntrica. El bíceps, para flexionar el antebrazo sobre el brazo, se acorta. Y eso es una contracción isométrica concéntrica. ¿Ok? Y en la excéntrica el músculo se alarga, ¿ok? Y la excéntrica generalmente es lo que se relaciona con la elasticidad del músculo. Por ejemplo, cuando extendemos, cuando hacemos movimientos de extensión, esa es excéntrica, ¿ok? Porque el músculo está alargándose. Ok, dale. Ahí tienen, en el dibujito se ve las diferencias, ¿verdad? Contracciones isométricas e isotónicas. En la que está en el lado izquierdo, ¿ok? Fíjense que la persona tiene los brazos extendidos. Esa es excéntrica. Ella está haciendo eh, un movimiento en donde el músculo está sometido, se están separando, ahí se está probándose más la elastancia o la flexibilidad del tejido muscular. En cambio, en la que está del lado derecho, fíjense cómo la señora está levantando un peso y el bíceps se está contrayendo. Esa es concéntrica. ¿Ok? La que está del lado izquierdo es isotónica. ¿Ok? Isotónica está sometida a una tensión constante y la que está en el lado derecho es isométrica. Dale. Entonces, según los tipos de contracciones, hay contracciones isotónicas y ellas se subdividen en isotónicas concéntricas y excéntricas. Y hay isométricas. Este es como el resumen de lo anterior. Esta lámina debió ir más adelante.
Entonces, ¿cómo clasificamos las contracciones biomecánicamente? Aquí las tenemos. Contracciones isotónicas, ¿ok? Mantienen la misma tensión, pero la longitud del músculo cambia. Y existen dos tipos, la concéntrica, en donde el músculo se acorta y generalmente causa tironeamiento del tendón para producir un movimiento y, por ejemplo, cambiar el ángulo de una articulación. Cuando vas a tomar un objeto de una mesa, cuando estás haciendo, yo lo relaciono con las pesas que hacemos en el gimnasio. Esas son contracciones isotónicas concéntricas. Están sometidas a la misma tensión, pero el músculo se acorta. Y son concéntricas, eh, porque van a producir un movimiento entre en un extremo y otro de la inserción. Y las excéntricas, el músculo eh, se alarga poco a poco, ¿ok? Mientras se ejecuta la contracción. Y abajo están las isométricas, en donde una de las funciones importantes de las isométricas, o sea, mantienen la misma longitud, es estabilizar las articulaciones mientras ejecutamos movimientos importantes, como por ejemplo mantener una postura, adoptar una postura antes de ejecutar un movimiento, y ellas también consumen energía. A pesar de que mantienen la misma longitud, están sometidas a tensión y también consumen energía. Y como dice allí, producen una tensión considerable sin acortar el músculo. Dale la otra. Bueno, esto lo vimos, los aspectos energéticos del músculo, la fosfocreatina, que por eso fíjense, la producción de fosfocreatina tiene que ver con la enzima creatina fosfoquinasa. Esta enzima, cuando hay destrucción del tejido muscular, se eleva, es la famosa CPK, que hay muchas isoenzimas, CPK-MB como la del miocardio, CPK-BB como la del cerebro y CPK-MM como la del músculo estriado esquelético. Y esa CPK es una enzima que utilizamos para generar o utilizar pues las reservas de fósforo inorgánico presentes en la creatina. El músculo tiene también poder de glucólisis anaeróbica cuando el suministro de oxígeno y la irrigación hacia él es bajo, y la fosforilación oxidativa, que es una manera de mantener el suministro energético al músculo a largo plazo. Hay un fenómeno que se llama fenómeno de Fehn, que dice que a más trabajo realizado, más ATP debe ser hidrolizado para aumentar el trabajo muscular y aumentar la energía liberada. Que cada vez que nosotros empezamos a utilizar el metabolismo anaeróbico en el músculo, acumulamos ácido láctico, y es el ácido láctico que estimula nuestras terminaciones nerviosas libres para generar el dolor que nos da cuando nos excedemos de trabajo, hacemos trabajo muscular excesivo, cuando tenemos calambre, etc. Entonces, el fenómeno de Fehn habla de que a mayor trabajo muscular, más ATP debe ser hidrolizado para, digamos, que compensar ese aumento del trabajo muscular, y por supuesto, lógicamente necesita más energía el músculo. La otra, yo creo que ya esa era la Ya, última. esa es la última, esa es la última. Ok. Listo. Ajá. Bueno, terminamos el tema con atropello, pero lo terminamos. Ajá, esta presentación se la puede pasar, Diego, porque acuérdate que yo le hice unas modificaciones a la presentación anterior. Ya se la envié, se la envié.
Ya se las envío a los muchachos que están en el grupo de Ok, WhatsApp. ok. Bueno, si Dios quiere, la semana que viene ya tenemos actividad presencial. Entonces el primero ya tenemos clase presencial, ¿no? El lunes, ¿no? Si Dios Sí. quiere. Ok. Y nosotros, fíjense, nosotros no empezamos con cardiovascular. Yo empiezo al revés, yo empiezo con aparato respiratorio. Ok, Dele, yo busco la prestación entonces para el lunes. me las pasas, por favor. No sé si hay alguna pregunta. ¿Están allí todavía? Sí, yo creo que no hay preguntas. Bueno, se acabó. Muchas gracias, profe. Y disculpe los atropellos. Bueno, ok.